Buenas, mi nombre es Tadeo Roldán Ortega López, soy residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar de oxigenación por membrana extracorpórea, ECMO por sus siglas en inglés, y en la modalidad venoarterial específicamente. El ECMO es una evolución de la máquina de perfusión utilizada en cirugía cardíaca. Las técnicas de apoyo extracorpóreo cuentan en su base histórica el uso de hemoderivados, anticoagulación, perfusión de órganos aislados y circulación extracorpórea en el quirófano de cirugía cardíaca. En la segunda mitad del siglo XVII, el médico Jean-Baptiste Denis hizo la primera transfusión con fines terapéuticos a un ser humano. Esto inició un largo periodo de experimentación en transfusiones de animales a humanos, cuyos malos resultados llevaron a la prescripción de esta práctica por más de un siglo, hasta 1818 en que James Blenway realizó la primera transfusión de humano a humano. En 1860, el británico Sir Benjamin Ward Richardson reportó experimentos en que logró oxigenar sangre en un modelo animal, y en 1895 el doctor Johann Jacobi logró diseñar un aparato para perfusión renal que oxigenaba sangre mediante infusión directa de aire. El descubrimiento de la heparina, el primer anticoagulante de uso clínico, está asignado universalmente a J. McLean en 1916, siendo estudiante de medicina de la Universidad Johns Hopkins. Después de que McLean dejara Johns Hopkins, su profesor William Howell se decidió a estudiar este fenómeno y en 1918, con otro alumno llamado Emmett Hall Jr., extrajo otra sustancia, también liposoluble, del hígado del perro, pero diferente a la de McLean y que Howell denominó heparina. Al comienzo de los años 30, un joven médico, John Gibbon, vio morir a una joven por una embolia pulmonar y nace la idea de que si hubiese tenido algún artefacto que pudiera bombear y oxigenar sangre, posiblemente habría tenido tiempo para solucionar el problema a la paciente. Los siguientes 23 años los dedicó al desarrollo de la máquina corazón-pulmón con el soporte técnico de IBM y la ayuda de su esposa Mary, enfermera y de hecho la primigenia perfusionista. Así, el 6 de mayo de 1953, el doctor Gibbon realiza la primera cirugía a corazón abierto con circulación extracorpórea en el Jefferson Medical School de Filadelfia. Richard Dewalt inventó el primer oxigenador de burbujas desechable en 1955. Pronto llegó a ser el principal modelo utilizado en circulación extracorpórea para cirugía cardíaca. A pesar de lo revolucionario para la medicina, el oxigenador de burbujas tiene desventajas. De hecho, las microembolias aéreas y la hemólisis son algunas de ellas, por lo que es muy útil para la sala de operaciones en cirugías de pocas horas, pero no para ECMO o apoyo de larga duración. Kammermeyer en 1957 desarrolló el polímero dimetilpolisiloxano, hoy llamado silicona, material que resulta ser altamente resistente a la presión hidrostática, pero es muy eficiente en la difusión de gases, sentando las bases para el desarrollo del ECMO. En 1971, el doctor J. D. Hill realizó el primer uso de un circuito extracorpóreo para uso prolongado con sobrevida del paciente. Conectó a ECMO a una joven de 24 años con un distrés respiratorio por politrauma. Y en 1972, el doctor Robert H. Bartlett reportó el primer ECMO cardíaco en un niño post cirugía cardíaca. El doctor Bartlett, considerado en el mundo el padre del ECMO, realizó con éxito por primera vez un ECMO neonatal en 1975. Apoyó con esta técnica una recién nacida en falla respiratoria e hipertensión pulmonar secundarios a una aspiración meconial. Bartlett fue un pionero, modificando la circulación extracorpórea para llevarla desde la sala de operaciones a la unidad de cuidados intensivos. En la imagen podemos observar a la recién nacida de aquella fecha llamada Esperanza,
Es hoy un ícono del ECMO. La membrana de oxigenación extracorpórea, ECMO por sus siglas en inglés, es una forma de soporte vital extracorpóreo en el que un circulador artificial externo transporta sangre venosa del paciente a un dispositivo de intercambio de gases, donde la sangre se enriquece con oxígeno y se elimina el dióxido de carbono. Esta sangre luego vuelve a entrar en la circulación del paciente. El flujo del circuito se logra usando una bomba, ya sea centrífuga o una bomba de rodillos. Los pacientes que están hipoxémicos a pesar del apoyo ventilatorio convencional máximo, que tienen una lesión pulmonar significativa inducida por el ventilador o que están en choque cardiogénico, pueden considerarse para el apoyo de ECMO. En un paciente con ventilación mecánica convencional, el gasto cardíaco pasa a través del ventrículo derecho, posteriormente a los pulmones, llega a la aurícula izquierda y posteriormente al ventrículo izquierdo y a la circulación sistémica. La eliminación de CO2 se logra modificando la frecuencia respiratoria, el volumen, la presión inspiratoria y expiratoria en el ventilador. Y la oxigenación a través de la fracción inspiratoria de oxígeno, presiones inspiratorias y expiratorias, posición del paciente, niveles de hemoglobina y gasto cardíaco. En un paciente con mecanismo ECMO, la mayor parte de la sangre venosa va al circuito ECMO, pasa a través de la membrana y regresa al sistema arterial y finalmente a la aorta en el caso del sistema venoarterial o a la aurícula derecha en el caso del ECMO veno-venoso. La oxigenación se controla mediante el flujo y lo que es el transporte a través de la hemoglobina y la saturación de la oxihemoglobina en la sangre de entrada. Y la eliminación del CO2 se da a través del gas de barrido en el oxigenador. Tenemos dos modalidades principales en el sistema ECMO. El veno arterial en el cual se drena el flujo venoso y llega a la membrana de oxigenación y posteriormente regresa a la circulación sistémica arterial. Este está indicado en pacientes con falla cardíaca, en aquellos con posparo cardíaco, embolismo pulmonar, sobredosis farmacológica, puente a trasplante cardíaco, post-trasplante cardíaco y choque cardiogénico principalmente. En la modalidad veno-venoso es el cual drena el flujo venoso hacia la membrana de oxigenación y posteriormente vuelve a la circulación venosa. Esta está indicada principalmente en falla respiratoria, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, aspiración, neumonía, asma, post-trasplante pulmonar y contusión pulmonar. Y existe una tercera modalidad híbrida menos utilizada que consiste en la modalidad veno-arterial venoso, en el cual se drena el flujo venoso, llega a la membrana y posteriormente vuelve a la circulación tanto arterial como venosa. Dentro de las contraindicaciones generales, tanto absolutas como relativas, tenemos condición neurológica grave, irreversible, encefalopatía, cirrosis con ascitis, historia de sangrado varicial, EPOC moderada o grave, malignidad terminal, también edad mayor de 65 años, politrauma sin control de hemorragia, falla orgánica múltiple, VIH y neumonía por nemocystis jirovecii. Y hablando específicamente del ECMO veno-arterial, tenemos como contraindicaciones absolutas disección aórtica y regurgitación aórtica grave, y como relativas enfermedad vascular periférica grave. El ECMO suministra sangre venosa al oxigenador. Este dispositivo está dividido en dos cámaras por una membrana semipermeable. La sangre venosa entra en el oxigenador y viaja a lo largo de un lado de la membrana, el lado sanguíneo, mientras que el gas fresco, conocido como gas de barrido, se entrega al otro lado, el lado gaseoso. El intercambio de gases entre el consumo de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono toma lugar a través de la membrana y la sangre oxigenada se reinfunde luego en el sistema venoso o arterial, dependiendo de la modalidad y del paciente. La composición del gas
sobre el lado gaseoso de la membrana del oxigenador se determina mediante el ajuste de un mezclador que combina el aire ambiente con el oxígeno para suministrar al oxigenador. El circuito se compone de los siguientes elementos ensamblados en serie: cánula de drenaje venoso, línea venosa, bomba centrífuga, oxigenador, línea arterial y una segunda cánula de retorno arterial o venoso. Las compañías del sector biomédico proporcionan circuitos revestidos de heparina o del componente molecular de la membrana celular, que es fosforilcolina, que reducen los requerimientos de anticoagulación, las complicaciones hemorrágicas y la reacción inflamatoria. La preparación del circuito debe ser exclusivamente por el personal entrenado. Sin embargo, es importante que se reconozcan los elementos del mismo. La bomba centrífuga es un propulsor provisto de aspas o conos de plástico en el interior de un habitáculo plástico. Cuando el propulsor rota rápidamente, genera una presión negativa en la conexión de entrada a la bomba, atrayendo sangre, y una presión positiva en la conexión de salida, expulsando sangre. Las bombas centrífugas empleadas actualmente en ECMO podemos subdividirlas en dos tipos: bombas de larga duración que permiten un tiempo de empleo continuado de 14 días de los actuales oxigenadores utilizados en ECMO. Las más utilizadas son la bomba Rotaflow con un volumen de cebado de 32 ml y la bomba Levitronics con un volumen de cebado de 31 ml. Y dentro de las bombas de corta duración o de duración intermedia, que permiten un tiempo de empleo continuado que no suele superar al de los actuales oxigenadores utilizados en ECMO y precisan ser cambiadas cada 3 o 4 días de forma preventiva. Las más utilizadas son la bomba centrífuga Biopump Plus y con un volumen de cebado de 80 ml y la bomba Delta Stream DP2 con un volumen de cebado de 18 ml. Dentro de las cánulas pueden variar en diámetro, cantidad de lúmenes, dirección del flujo y relación presión-volumen. A manera general, el tamaño de las cánulas depende del tamaño del paciente. Por lo general, la cánula arterial viene entre 17 y 21 French y la cánula venosa limita entre 21 y 25 French. Se requieren las cánulas de tamaño suficiente para otorgar un alto flujo sanguíneo con resistencias bajas. Los circuitos de ECMO tienen un dispositivo de intercambio de gases llamado oxigenador para agregar oxígeno y eliminar el CO2 de la sangre. Tienen una membrana semipermeable y la sangre fluye a través de un lado, mientras que el gas de barrido con oxígeno al 100% se mueve en dirección opuesta. Cuanto mayor sea el caudal de gas, más es la cantidad de CO2 que se eliminará. Los oxigenadores que se utilizan actualmente en ECMO son de larga duración y están provistos de fibras de polimetilpenteno impermeables al plasma. Estas fibras permiten una utilización muy prolongada del oxigenador, incluso de varias semanas, manteniendo un intercambio gaseoso de calidad. Los oxigenadores de este tipo más utilizados son Medos Highlight LT7000 con un volumen de cebado de 275 ml, Hostra Quadrox PLS con un volumen de cebado de 250 ml y Dideco EOS ECMO con un volumen de cebado de 150 ml. La consola es la encargada del control hemodinámico del sistema ECMO. Suministra la fuerza electromotriz a la bomba sanguínea y regula su funcionamiento. También traduce la información aportada por los sensores hemodinámicos implantados en el circuito. Es importante mencionar que cada tipo de bomba centrífuga funciona únicamente con su propia consola. El circuito cerrado de ECMO extrae sangre desoxigenada del sistema venoso a través de uno o múltiples cánulas de drenaje. Luego bombea la sangre a través de un oxigenador donde ocurre el intercambio de gases y regresa la sangre a la circulación arterial a través de una cánula de reinfusión.
Proporciona soporte respiratorio y hemodinámico a diferencia del sistema veno-venoso. El circuito utiliza una bomba centrífuga y una unidad de intercambio de gases de sangre que incluye un intercambiador de calor y un oxigenador de membrana. A medida que la sangre transita a través del oxigenador de membrana, la hemoglobina se satura completamente con oxígeno y se elimina el dióxido de carbono. El grado de oxigenación está determinado por el flujo y la fracción de oxígeno inspirado. El oxigenador de membrana puede proporcionar una saturación completa de oxígeno, incluso en el estado de edema pulmonar o embolia pulmonar masiva. También la eliminación del CO2 se controla principalmente mediante el ajuste de la velocidad del flujo de gas a contracorriente a través del oxigenador, también conocida como velocidad de barrido. El ECMO es extremadamente eficaz en la eliminación de CO2, el cual se elimina por difusión. El gas de barrido es típicamente oxígeno al 100% y la corrección de la acidosis respiratoria se puede lograr rápidamente aumentando la velocidad de barrido. Tanto en el ECMO veno-venoso como veno-arterial se pueden usar para tratar la insuficiencia respiratoria aguda refractaria y el ECMO veno-arterial tiene como ventaja que proporciona soporte circulatorio completo en comparación con otros dispositivos de soporte circulatorio mecánico temporal utilizados para apoyar a pacientes con shock cardiogénico refractario. El ECMO veno-arterial aborda la disfunción del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, la oxigenación sistémica y el equilibrio ácido-base mediante la modulación de la presión capilar de la presión parcial de dióxido de carbono. La configuración del circuito permite la extracción y el bombeo de sangre desaturada desde la aurícula derecha o la vena central con el flujo de la bomba no pulsátil dirigida hacia el oxigenador de membrana y luego se guía a través de una cánula de flujo hacia una arteria sistémica. En lo que corresponde al oxigenador, este está compuesto por haces de fibras huecas de polimetilpenteno. Dentro de estas haces circula el flujo de gas de barrido. La sangre circula libremente entre las fibras. De esta manera se obtiene gran área de intercambio gaseoso en un volumen pequeño. Habitualmente los oxigenadores para adultos tienen un área de 1.8 metros cuadrados en un volumen de 250 ml. La interfaz entre la sangre y los gases tiene un espesor de alrededor de 20 micrones y no hay contacto directo entre la sangre y el gas. Si se compara con el pulmón nativo, el cual en promedio tiene un área de 150 metros cuadrados y el espesor de la barrera alveolo capilar es de 0.3 micrones, el oxigenador es menos eficiente. Existen factores que limitan la fusión del filtro, como son los trombos, los depósitos proteicos, acumulación de agua en las fibras y exceso de fibrina, así como también disposición geométrica de las fibras, espesor del film, fracción inspirada de oxígeno, concentración de hemoglobina y tiempo de tránsito del eritrocito por el oxigenador. Los dispositivos utilizados para la canulación deben generar flujos de hasta 6 a 8 litros por minuto, descargar el ventrículo de forma adecuada, provocar mínimos daños a la sangre y al miocardio y no producir fenómenos tromboembólicos y mantener su funcionamiento al menos durante 10 a 13 días. Las cánulas son de poliuretano reforzado con anillos de acero inoxidable de hasta 31 French. Presentan flexibilidad, son resistentes al acodamiento y al colapso, con presiones negativas dentro de la luz de 100 milímetros de mercurio. Son radiopacas y permiten altos flujos. La canulación central se utiliza con mayor frecuencia en el choque cardiogénico postcardiotomía, con imposibilidad de desconexión de la circulación extracorpórea. Se suelen utilizar las mismas cánulas que se utilizan en el bypass cardiopulmonar. Este tipo de canulación permite un drenaje más adecuado y una mayor descompresión cardíaca que la canulación periférica. Además,
como la sangre entra directamente a la aorta ascendente, se produce menos flujo retrógrado y mejor oxigenación de la parte superior del cuerpo, además de mayor riesgo de hemorragia. En la canalización periférica es más rápida. Se indica en los pacientes más críticos con dificultad para su traslado a quirófano y puede realizarse de dos maneras diferentes, con técnica de Seldinger en el caso cuando se utiliza la arteria femoral común y esta puede ser ocluida, la perfusión del miembro inferior, por lo que se conecta una derivación a otra cánula de menor calibre que perfundirá el miembro a través de la arteria femoral superficial. El paciente con choque cardiogénico o parada cardíaca, el pulso puede estar disminuido o ausente, lo que hará más difícil, insegura y prolongada la canulación percutánea. Y la otra forma es una disección a cielo abierto, en la cual se pueden utilizar cánulas de mayor calibre al poder visualizar el diámetro de la arteria y de la vena. Para el retiro del ECMO se necesita una evaluación integral del paciente. Aquí únicamente mostramos algunas de las pautas a seguir. Pensar en el retiro del ECMO cuando el ventrículo izquierdo genera gasto que compite con el flujo de la cánula arterial. Se debe de realizar de manera progresiva, disminuyendo el flujo de la bomba del ECMO a 500 ml y observar la presión arterial media, presión de pulso y fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. En el momento del destete del ECMO se incrementan los parámetros de ventilación mecánica y con atención especial en la anticoagulación. Al proporcionar flujos menores, se debe mantener el paciente con una mayor anticoagulación. Con flujos de bomba menores a 1.5 litros por minuto, el tiempo parcial de protrombina debe ser superior a 200 segundos, con vigilancia estrecha ante presencia de inestabilidad hemodinámica. Dentro de las complicaciones podemos mencionar las siguientes: hematológicas como hemorragias y trombóticas, infecciosas como relacionadas con el dispositivo y no relacionadas a este, específicas como percutáneas, musculares periféricas y sangrado, propias del dispositivo como aire masivo, falla de la membrana, neurológicas como accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio y cardiovasculares como insuficiencia del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y edema agudo de pulmón. Como conclusión podemos mencionar que el inicio del tratamiento con ECMO debemos de tener en cuenta que es una terapia intermedia que lleva consigo el planeamiento de una terapia final. Representa únicamente un puente al trasplante cardíaco y pulmonar, a la recuperación o a un soporte circulatorio mecánico crónico, y el cual puede ser tempranamente innecesario o tardíamente catastrófico. Esperando que esta información sea de su utilidad, me despido. Muchas gracias por su atención.